cuyo radio es el módulo del vector posición. Exactamente. Quiere decir que si yo quisiera describir esta partícula a través de sus componentes cartesianas, ¿cuál sería la ecuación de la trayectoria? En términos de las componentes cartesianas del vector posición, o coordenadas, como las quieran llamar, X y Y. ¿Cuál sería la ecuación de la trayectoria? Exacto. Exactamente, la ecuación de la trayectoria es una circunferencia que establece que para cualquier tiempo el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa, que es el módulo del vector posición. Y ese cuadrado no depende del tiempo, precisamente porque es una trayectoria circular. O sea, una circunferencia se define como el lugar común de todos los puntos que están siempre, a la misma distancia del centro. Ok, esto es lo que se llama la ecuación de la trayectoria. Muy bien. Ahora, yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto tarda en cambiar de posición? ¿Para dónde se mueve? Y todas esas preguntas las voy a ir contestando describiendo el movimiento como se hace siempre en cinemática. Tengo dos maneras de hacerlo. Uno es utilizar las coordenadas cartesianas. O sea, dar la posición x igual x de t, y igual y de t. Si yo doy estas dos funciones, sé cuál es la abscisa, cuál es la ordenada para cada instante. Y puedo encontrarme con que la partícula ahora está acá, un instante después está aquí, un instante después está acá, esta vuelve a ser su coordenada x, esta es su coordenada y, etcétera, etcétera, etcétera. La visión cartesiana, siempre muy útil. Pero puedo dejarme guiar por una sana pereza y notar esto, que en polares pasa una cosa muy interesante. En coordenadas polares, o sea, R, φ, donde este es el ángulo φ, en coordenadas polares hay una coordenada que se mantiene constante, que es la distancia al centro, el módulo del vector posición. En un movimiento circular, el módulo de R, el vector posición, es constante. El módulo de R es lo que yo escribo como R sin sombrero de vector. Esto. Entonces, guiado por la sabia pereza, yo digo, bueno, pues yo voy a empezar con polares, porque en polares el movimiento circular es unidimensional. Lo único que cambia en polares es este ángulo. Efectivamente, el módulo del vector posición, o si ustedes quieren, la coordenada polar R es constante y lo único que cambia es la posición angular de ese móvil, φ de t. Por cierto, esta nomenclatura que estoy utilizando yo es la nomenclatura a la que estoy acostumbrado. El libro, o uno de los libros, utiliza una nomenclatura en la que a este ángulo, al ángulo polar, lo llama teta, la letra griega teta.
Yo estoy acostumbrado a usar phi, ustedes usan el que quieran. El asunto es ser consecuente y no mezclar uno con otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto parece interesante. Bueno, progresemos con la descripción polar. ¿Qué puedo hacer para describir cinemáticamente? Puedo decir, bueno, la partícula se mueve, quiere decir que esta cosa cambia. Ah, bueno, si esa cosa cambia, entonces yo para ver el cambio de la cosa voy a definir el cambio del vector polar. En el sentido cambio, como se hace en física, como se hace en matemáticas, incremento, o sea, phi en t menos phi en t0, donde t es mayor que t0, o sea, el incremento de la función posición angular relativo a una posición angular inicial. Siempre los deltas son el estado final menos el estado inicial. Y a eso lo llamo el cambio de posición angular. Ahora bien, atención con los cambios de posición, porque son cambios angulares. En física, los cambios de ángulo y las medidas de los ángulos se hacen con un sistema de unidades que se llama el sistema natural, porque efectivamente es natural, que consiste en medir un ángulo de la siguiente manera. Consideren ese ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Entonces, lo natural, el sistema natural consiste en decir, cazo un compás y pongo la púa en el vértice y lo abro con una cierta abertura arbitraria y trazo un arco de círculo. Ese arco de círculo determina un arco en el ángulo que tiene longitud S. Es una longitud curvilínea. Si R es el radio que corresponde a la abertura del compás que trazó ese ángulo, se define como la medida del ángulo phi el cociente de S entre R. Esta es la definición de la medida de un ángulo en sistema natural. Ustedes me pueden decir, ah, no, pero eso adolece de un defecto. Porque, ¿qué radio utilizó para trazar ese arco? Yo dije cualquiera. ¿Por qué? Cualquiera. Porque si tomo otro más grande, va a determinar un arco más grande y el cociente del arco nuevo sobre el radio nuevo es igual al cociente del arco viejo sobre el radio viejo. O sea, esta definición no depende ni de S ni de R, solo de su cociente, y el cociente es constante. Muy bien, pero ustedes se dan cuenta que ese cociente es el cociente de la longitud de un arco, de los centímetros que mide esto, a los centímetros que mide esto. Conclusión, centímetro sobre centímetro se va y ¿qué queda? ¿Perdón? No digo bien. Sí, claro que es un escalar, porque esto no es vectorial desde ya. Recuerden que escalar es sinónimo de número real. Ok. ¿Pero qué me queda eso? Centímetro sobre centímetro. No, no me queda nada. Un número real me queda. Si estos son 17 centímetros y estos son 4, me queda 17 entre 4. ¿Verdad? Que será, no sé, 4 y pico, 3 y pico. Un número real me queda. Sí, pero ese número real es la medida de un ángulo. Entonces yo necesito recordarlo. Y entonces utilizo la palabra radián. Este ángulo mide 17 dividido 4,
4 y pico en el sistema natural, en el sistema de radianes. Y para acordarme, lo llamo radián. ¿Sí? Pero no existe una unidad radián patrón en el Museo de Pesas y Medidas como existe un kilo patrón, un metro patrón, como existe un segundo patrón, que es una cosa más complicada que se determina, bueno, se determina con el día solar medio, si vamos a ver. El radián es una palabra que yo uso para decir que los ángulos están medidos como un cociente de 2 longitudes. ¿Qué equivalencia tiene con el otro sistema? Bueno, es muy sencilla, porque fíjense, si mi ángulo es el que corresponde a una circunferencia completa, esta longitud, una circunferencia completa de radio r, esta longitud, ¿cuánto mide? Exactamente, ya lo sabían los egipcios, que conocían el número pi. Mide 2πr, donde pi es 3,14,15,9,2 con un montón de cifras. Eso mide esta longitud, o sea, si me pongo a recorrerla con un medidor de distancias, me va a dar que 628 veces el radio. Muy bien. ¿Y este ángulo cuánto medirá en radianes? Entonces, vamos a ver, ¿cuánto mide el ángulo central? Phi central. Mide el cociente de la longitud, S, entre R. Y la longitud, decimos que ya lo sabían los egipcios y lo vamos a respetar, es 2πr. Dividido R, 2πr sobre R se va y resulta que ese ángulo en radianes mide 2π, o sea 628 y decimales. Pero yo sé que mi otro sistema de medición de ángulos, el llamado sistema sexagesimal, dice que este ángulo mide 360 grados. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema sexagesimal, recuerden, consiste en tomar como unidad el ángulo recto al cual le asigna un valor de 90 grados. ¿Ah? Quiere decir que 4 veces 90 grados me va a dar 360. Son los llamados grados sexagesimales. Entonces, 360 grados sexagesimales se corresponden, son la medida sexagesimal de un ángulo central, de un ángulo que es un giro completo. Y en el nuevo sistema de radianes, ese ángulo es 6,28, 2π en la nueva unidad. Quiere decir que 360 equivale a 2π. Y obviamente 180 equivale a pi, y 90 equivale a pi medio, y 60 equivale a pi tercio, y todas las relaciones que ustedes quieran calcular. Mi sistema de medición de ángulos va a ser siempre este, el sistema natural. Si a algún ángulo se les da en sistema sexagesimal, probablemente haya que convertirlo. Ahí está la tabla de conversión. ¿Cuál es la unidad en el sistema natural? Bueno, la unidad en el sistema natural será el ángulo que mide 1. 1 quiere decir que el arco dividido el radio da 1. Es un ángulo tal que esta longitud mide lo mismo que esta. Ese ángulo de 1 radián es equivalente, 1 radián es equivalente a 57 y creo que 3, no estoy seguro, le voy a poner un signo de interrogación. 57 y algo, hagan la cuenta. En realidad es muy fácil, es 2π dividido 360. De acá sale. 1 radián, 1, esto en radián es 360 entre 2π. Muy bien. Volvamos otra vez a la cinemática
de rotación. Este ángulo lo vamos a medir en radianes. Ahora, como todo estudio de cinemática, a mí me va a importar saber cómo cambia la posición angular de la partícula que está rotando en un círculo de radio R fijo, cómo cambia en el tiempo. Por cierto, me olvidé de decir que los ángulos engendrados en el sentido contrario a las agujas del reloj se los considera habitualmente positivos. Y el sentido inverso a los ángulos engendrados en el sentido de las agujas del reloj se lo considera negativo. Si alguno de ustedes me pregunta por qué los relojes giran en ese sentido y no en el otro, mi respuesta va a ser que no sé. Porque la verdad es que ahora estoy pensando, no sé por qué se considera, por qué los relojes se los hizo girar así, cuando lo lógico es este, que es el sentido de giro positivo. Se parte de un ángulo de medida nula y se lo empieza a aumentar en el sentido de incremento positivo de una de las coordenadas, mientras que aquí la coordenada Y tendría un incremento negativo. O sea, es razonable que este sea el sentido positivo para engendrar ángulos, pero no sé por qué a los relojes los hacemos girar al revés. Lo que sí sé es que los ingleses, que es gente muy caprichosa, pero con frecuencia muy inteligente, durante mucho tiempo fabricaban unos autos muy elegantes, muy lindos, en los cuales el velocímetro giraba en el sentido positivo. Las agujas del instrumental de los carros ingleses eran siempre en el sentido positivo, en el sentido de rotación positivo. Muy bien. Describo el cambio de posición angular y me pregunto acerca de cuánto tiempo tarda en cambiar el ángulo. Y entonces defino la variación angular dividido el tiempo en el cual se realiza ese cambio angular. Y a eso lo voy a llamar, ¿alguien sabe? No es la derivada todavía. Escuché una derivada que volaba por ahí. No lo es porque la derivada requiere un paso al límite. Y estos son cocientes de incrementos. Todavía no es la derivada. ¿Velocidad angular? Media. Velocidad angular, media. Más bien lo llamaríamos una rapidez angular. Cambio de posición angular en el tiempo en el que se produce el cambio. Lo voy a llamar con la letra omega y le voy a poner esto, que es la llamada, la notación habitual para las velocidades medias. ¿Cuánto se desplazó angularmente y en cuánto tiempo? O sea, esto es el phi en el instante t menos el phi en el instante en que empiezo a medir, dividido t menos t0. Esto es el intervalo de tiempo que ha transcurrido. Lo que marca el reloj ahora menos lo que marcaba antes es el tiempo que ha transcurrido. Muy bien. ¿En qué se mide esto? ¿Qué unidades tiene? Bueno, esta magnitud tiene unidades, estos corchetes quieren decir unidades. ¿Tiene unidades de qué? Unidades de ángulo menos ángulo, ángulo. ¿En qué estoy midiendo los ángulos? En radianes, pero radian es una palabra, no es una unidad. En realidad el radian es un número. O sea, lo estoy midiendo en número, en un número que lo llamo radianes, dividido una unidad de tiempo que son los segundos. O sea que esto es igual a segundo a la menos 1. La velocidad angular se mide en segundos a la menos 1. Es unidad natural. Y esto es la velocidad angular media.
Ustedes saben que lo medio es medio útil, porque en ese tiempo que yo dejo pasar, pueden pasar muchas cosas que este indicador no lo dice. Puede ser que la partícula se empiece a mover, se quede dormida un rato y después se vuelva a mover, y a mí me parece que se movió muy lentamente cuando en realidad lo que pasa es que estuvo detenida. Y eso a través de la velocidad media no me doy cuenta. Entonces lo que se hace, tal cual hicimos en la física 1, es recurrir al seguimiento estrecho en el tiempo de la posición angular con una herramienta fundamental que ustedes aprendieron ya en su primer curso de cálculo, que es el paso al límite. Entonces voy a pasar al límite para delta t tendiendo a 0 de este cociente de incrementos, y a eso lo voy a llamar la velocidad angular a secas. El cambio diferencial de posición angular en el tiempo en que se ha producido. Esto es lo que voy a llamar la velocidad angular. A todo esto, cuando la partícula cambia un ángulo delta phi, ¿qué distancia recorre? Es decir, si yo paso de esta posición a esta posición, o sea, esto es delta phi, el cambio en la posición angular, ¿qué distancia habrá recorrido la partícula? Digámoslo en otros términos. Si esto es un camino curvo y sobre ese camino curvo avanza un vehículo en sentido positivo, supongan, y pasa desde esta posición inicial a esta posición final, el cuentakilómetros va a medir esta distancia, ¿verdad? Quiere decir que la distancia que ha recorrido va a ser igual ¿a qué? A R por el cambio de posición angular, puesto que este ángulo mide S entre R. Como ese ángulo mide S entre R, bueno, entonces la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria circular es R delta phi. Entonces, perdón, esto en realidad no es S. Esto sería delta S, vamos a llamarlo bien. El cambio de posición a lo largo de la trayectoria. Me corrijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero ver cuál es el cambio de posición a lo largo de la trayectoria por unidad de tiempo, ¿qué hago? Y hago el cociente delta S a delta t. Y ese cociente delta S a delta t es R delta phi a delta t. Pero esto, ¿qué es? Y eso es la velocidad angular media. ¿Y esto qué es? Cambio de posición a lo largo de la trayectoria por unidad de tiempo. Y esta es la velocidad media. Cambio de posición a lo largo de la trayectoria en el tiempo transcurrido. Quiere decir que la velocidad media, la velocidad que hubiera indicado un instrumento sobre el vehículo, me queda proporcional a la velocidad angular. Y esto es muy importante.
Porque empiezo a enganchar, a ligar términos propios de la cinemática general con los de la cinemática del movimiento de rotación. Evidentemente, a esta expresión solo falta pasarla al límite y entonces escribir que el límite del cambio de posición sobre la trayectoria real al tiempo cuando el tiempo tiende a cero es igual al radio de la trayectoria por el límite, esto es una constante, para delta t tendiendo a cero, de delta phi a delta t, y esto implica entonces lo siguiente, que esto se transforma en la velocidad y esto se transforma en la velocidad angular. Quiere decir que hay una relación directa entre el cambio de posición a lo largo de la trayectoria por unidad de tiempo y el ángulo barrido por la partícula sobre la trayectoria por unidad de tiempo. Estos son dos conceptos distintos. Esto es velocidad como cambio de posición sobre la trayectoria y esto es cambio de posición angular en la trayectoria circular de radio R. Vamos con un ejemplo. Con frecuencia, ay no, eso no lo quiero borrar. Con frecuencia aparece en los periódicos la fotografía de un helicóptero y de sus aspas, a veces llamadas rotor. Y yo no sé si ustedes se han fijado que las aspas del helicóptero en las fotografías, esas son, imagínense que son las aspas de un helicóptero visto desde arriba. Aquí aparecen bien, pero aquí aparecen borrosas en los extremos. Bueno. O sea, lo que uno ve en realidad es una cosa que en los extremos se hace borrosa y en la parte central no. Bueno, el dibujo no tiene nada de bueno, pero díganme si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Es lo que uno diría una fotografía movida. Cuando uno saca una foto de algo que se mueve, siempre pasa con los chamos, con los perros, que están siempre moviéndose. Uno le quiere sacar una foto a su perro y el perro siempre aparece movido, porque están permanentemente moviéndose. Los niños es igual, siempre aparecen moviendo. Entonces la foto aparece como corrida. ¿Por qué? Porque la cámara no llega a congelar la imagen en el instante en que el obturador está abierto. Lo mismo pasa muchísimo en el deporte. Entonces, a uno no le debería llamar la atención que ocurriera aquí, pero ¿por qué ocurre en el extremo y no ocurre en la parte central? La parte central del rotor se ve perfecto. ¿Por qué? Muy fácil. Esto, todas las aspas del helicóptero, están girando con velocidad angular ómega. No sé, qué sé yo, serán, no sé, 2.500 RPM, vueltas por minuto. Una unidad que no es física. Nosotros diríamos, se mueve a no sé cuántos minutos a la -1, en radianes por minuto o radianes por segundo. Pero
que todo esté girando a la velocidad angular omega, quiere decir que los puntos que están más lejos, R más grande, tienen una